Mercado y Leopoldo Quinteros. Luis Mercado nace en La Rioja en 1958, médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina legal, psiquiatría y psiquiatría infanto-juvenil. Se ha desempeñado como médico forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Actualmente ejerce como psiquiatra y como profesor de grado y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba, y en esta universidad ha publicado su tesis doctoral, Posmodernismo y Resiliencia Juvenil. Y bueno, él es también forma parte del equipo de docente del seminario de psicoanálisis de familia, de la formación que brinda la asociación. Leopoldo Quinteros, que tengo el gusto de conocerlo ahora, nos hemos escrito un par de mensajes, nació en 1947 en Córdoba, Alto Alberdi, barrio en donde vive actualmente. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Córdoba, ejerció su profesión como médico forense, posteriormente como jefe del Instituto de Medicina Forense, y simultáneamente como profesor adjunto de Medicina Legal en la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, eso es como los hemos presentado, por supuesto, queda abierto para si ellos quieren agregar algo más a esa presentación, quedó abierto para que se continúe. Bueno, yo he tenido el gusto de leer el libro, y mientras leí el prólogo, que está escrito por César y Guillermo, se fueron construyendo expectativas que oscilaban entre el miedo, el terror y la calma. Como escribe César, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Imaginé que estas crónicas y cuentos iban a ser una gran sorpresa. Lo que más intriga y entusiasmo generó para descubrir qué había acá adentro, en este espacio muy poco conocido. A medida que me iba introduciendo en la lectura de las páginas, iba encontrando ese entrecruzamiento entre el terror, pero la calma, la tristeza acompañado con el humor, la soledad, pero en el hacer juntos, lo nuevo junto a lo viejo, la vida, la muerte, el presente, pero también con una trayectoria, con una historia, los espacios fríos, pero también los rinconcitos tibios, el hospital de niños, junto con la morgue, el adentro, el afuera. Bueno, a este espacio hemos invitado para que compartan las curiosidades y las sensaciones que les ha generado el libro a dos personas muy queridas y que también sabemos que tienen un grato afecto por los autores, que es Alicia Barabraham, que es presidenta de la asociación en estos momentos, y a Laura Cagliano, que también forma parte de la comisión y es docente de la formación de la asociación, quien gustosamente irán compartiendo también sus sensaciones y sus curiosidades con respecto a las lecturas de esas crónicas. Bueno, les invitamos a abrir el espacio de intercambio con una de mis curiosidades, pero la idea es que entre Laura y Alicia vayan compartiendo, pero también el público en general puede hacer ciertas preguntas o compartir ciertas sensaciones. Jackie, mi compañera con la que hemos organizado este evento, va a estar atenta para el chat, para las personas que quieren participar, podrán escribir en el chat y Jackie les dará la autorización, les permitirá intercambiar.
Bueno, quería abrir este intercambio con esta pregunta que es con respecto al título, preguntarles a los autores cómo fueron armando este título, por qué estas palabras, inocultable, invisibilidad. Y la otra curiosidad es que, bueno, ¿qué sugieren los autores para leer el libro? Parecen crónicas independientes, pero bueno, quería preguntarle si uno puede abrir el libro y leer el cuento que encuentro, o tengo que tener una cronología para poder entender los cuentos. Bueno, queda abierta con estas dos curiosidades el espacio. Adelante, Luis. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este conversatorio, por poder comentar con ustedes esta aventura literaria con Leopoldo o Pololo. Compartirla con ustedes. Creo que el libro es una montaña rusa de emociones. Tiene una cronología, tiene 3 partes. Una primera parte que es la morgue vieja, una segunda parte que es los consultorios, las cámaras del crimen, y una tercera parte que es el Instituto de Medicina Actual. Es una división, si quieren, arbitraria. La primera parte es bastante cronológica, es interesante leerla en orden, pero después se puede salpicar, porque son independientes cada uno de los 120 relatos. Me parece que cada historia tiene su identidad y va a servir, digamos, creo que van a ir comprendiendo más en la medida, digamos, que vas adquiriendo una totalidad de la lectura, pero los personajes y las situaciones, y bueno, y también lo que sienten los autores, está todo el tiempo ahí presente. Es un libro que se puede leer fácil, no hace falta estar todo el tiempo arriba de él. Se lo puede dejar descansar y se lo retoma. Eso me parece que es una virtud. ¿Pololo? ¿Qué puedo decir? Que el título que se preguntaba tu colega, o no sé el nombre de quien presentó, Gabriela. pásamelo. Gabriela. 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 Gabriela tenía interés en saber sobre el origen del título. Y bueno, el origen es tuyo. Fue Luis el que insistió prácticamente desde el comienzo con ese título, aunque algunas críticas recibimos, había mucho inocultable, invisibilidad, había una referencia ahí un poco remota a la insoportable levedad del ser de Mandela. Bueno, recibimos algunas observaciones, pero Luis, como es bastante cabezón, insistió en eso. Así que bueno, optamos por ese título que me parece feliz, el título me parece bueno, que es un título que en alguna medida expresa algunas cosas que queríamos poner de manifiesto con Luis, que es esta cosa de este espacio un poco desterrado del resto de lo que es el tribunal y la justicia, y que en alguna medida así nos hemos sentido los dos. Es difícil ser médico entre un universo de abogados, en donde el sistema de pensamiento es bastante diferente. Nosotros caminamos espacios muy grises e inciertos en la medicina porque
obviamente no es una ciencia dura. Y bueno, los abogados son más prácticos, más terrenales, y por ahí nos hemos sentido como un poco, yo por ahí lo digo en un cuento, el espacio que ocupaban los médicos en el edificio de Tribunales 1 puntualmente, y actualmente Tribunales 2 también, es en el subsuelo, Luis. Es todo un lenguaje. Entonces, bueno, un poco ha sido una pequeña revancha en contra de eso con Luis, este libro, y bueno, contar algunas historias que faltaban contar, qué sé yo. Sí, hay una mezcla de todo, de dolor, de terror, de violencia, de crueldad, de tristezas, de alegría. Tratábamos de opacar todo eso con un humor llevado al extremo por ahí y medio disonante con el paisaje, pero bueno, era una manera de defenderse. Bueno, eso como para calentar la mandíbula y empezar a hablar, contarles cómo fue el comienzo, que fue una iniciativa tuya y que, bueno, hiciste varios tiros al aire y en el único que hiciste blanco fue conmigo. Ahí hiciste centro. Este, los demás no te dieron mucha pelota, digamos, hablando en criollo. Bueno, había cuentos ahí agazapados, qué sé yo. Entonces cuando me llamó Luis, y ahí nomás me subí al carro. Bueno, Luis, dale, te dejo a vos. Me voy a hacer un mate, loco. Bueno. Bueno, se ha presentado en sociedad nuestro coequiper Pololo Quinteros. Yo no lo veía desde que se había jubilado casi, así que hacía una década fácil que no nos cruzábamos. Y fue algo raro, una especie de amor a primera vista, porque a partir, digamos, de marzo, nos hablábamos todos los días, las mujeres no entendían nada, horas charlando los dos, y tuvimos la suerte, es cierto, invitamos a otra gente que se sumaron cada uno como pudo. Héctor de Uriarte aportó algunos cuentos para la obra, y seguramente hubiera aportado mucho más, pero bueno, fue un año complicado, difícil el año pasado. Y Guillermo Fontaine fue nuestro escucha. Hicimos un grupo de WhatsApp y ahí lo agregamos a otro amigo, que es un novelista pediatra, y que es César Kronwitter. Y así con ese grupo, aunque parezca mentira, casi todos los días aparecía un cuento de él o mío, a veces dos, y los leíamos y los comentábamos, y no, mejor dividirlo en dos. Bueno, fue algo muy lindo, muy lindo. Imagínense esos meses, abril, mayo, junio, en donde vos prendías la televisión y se te venía el mundo abajo de ver lo que estaba pasando. Bueno, nosotros pudimos meter la cabeza en esto, que fue bueno, una maratón de escritos muy sentidos. Me acuerdo que hay un cuento que se llama Escuela de Vida, y yo lo terminé como a la, qué sé yo, 10 de la noche de un sábado, y ahí nomás lo subí al grupo. Y bueno, me fui a cenar, me olvidé, qué sé yo, y como a la medianoche abro el WhatsApp y había un audio del pololo que no podía hablar porque lloraba, se había quebrado, escuchando la historia de nuestros compañeros, de nuestros
compañeros marginales de la morgue vieja. Y bueno, ese fue el clima emocional del libro. Cada 2x3 tuvimos que contar amigos que perdimos, enojos dentro de una institución, circunstancias de la vida. Por eso creemos que es un libro vivo y nos interesa porque la morgue solamente aparece en las novelas negras, y en realidad nosotros queríamos contar cómo es la gente que transita por la morgue, la que está en la morgue y los que van de afuera de la morgue, o sea, cualquiera. Bueno, eh, para ir calentando, diría Pololo. Laura, ¿querés hacer un comentario? Bueno, sí, te escuchaba, Luis, y bueno, buenos días, Leopoldo. Yo también te conocí a través del libro, Leopoldo. Un Sí. libro que construyeron colectivamente, así que la cuestión vincular, qué fuerte que es Luis. Yo lo conocí a Luis, les quiero contar, que yo lo conocí en la formación vincular de la PCBC, y hace muchos años atrás. Y bueno, cuando leí el título, Luis, yo siempre te asocié con tribunales, que eras médico forense, pero jamás con la morgue. Así que todo esto digo, ¿cómo? Luis trabajaba en la morgue, porque además yo siempre viví en ese barrio, que es el centro, 2 cuadras más acá, 2 cuadras más allá. La morgue, la primera, la de la San Jerónimo. Entonces me resonó tan familiar el barrio, cómo ustedes describen los personajes, en medio de relatos tan dolorosos, como el espíritu de camaradería que tienen ustedes, que ahora también contás que así se construyeron los cuentos, los relatos y las crónicas. Cómo se transmite, digamos, en lo que ustedes escriben, en los relatos, y cómo me parece muy cuidado, a pesar de que son relatos muy dolorosos, y además las épocas, ¿no? Porque pintan distintas épocas de nuestro país. Es como que el contexto, lo de afuera, también se va haciendo texto en sus relatos y en sus escrituras. Y el espíritu de camaradería ayuda, estas cosas de la alegría de compartir, los asaditos, cómo describen esos momentos con distintos protagonistas, los bares de la zona, las trabajadoras sexuales, que nosotros decíamos prostitutas, también entran en juego porque es la zona roja de Córdoba, la San Jerónimo. Pero bueno, entonces todo el dolor aparece como, y esos relatos dolorosos muy amortiguados por toda esta cuestión afectiva, ¿no? Del grupo, de ustedes, de acompañarse en momentos difíciles. Bueno, yo resalto eso, ¿no? Así que es un libro, como dicen ustedes, que se puede leer de a poco, porque es fuerte, hay relatos que son muy fuertes. Entonces uno lo va leyendo, va dejando, va saltando los tiempos, ¿no? Además están presentes los distintos tiempos. Bueno, es lo que puedo decir por ahora, sí, hay mucho por decir, ¿no? Pensaba, digamos, cómo se fueron, cómo esto que decía Leopoldo, Luis, cómo lograste armar este grupo de WhatsApp, cómo llegaste a armar el grupo de WhatsApp para construir los cuentos. Algunos ya habían escrito, Leopoldo, ¿ya habías escrito algo antes? Y Luis, Yo habían tenía escrito. algunas cosas, sí, tenía algunas cosas ahí Tenías. como en borrador, Ahí pero muy está. pocas, y Ah, tal vez sin el mérito de compartirlo con Luis, que siempre fue importante el intercambio. claro. Nos enriqueció a ambos, entiendo. Sí. Fue una especie de feedback permanente. Ahí un cuento disparaba a otro. El análisis y comentario vía telefónica con Luis, porque no nos podíamos juntar, No. lamentablemente. Hubo una reunión previa, Luis, tal vez te acuerdes, ahí en el nuevo centro, fue ahí el puntapié inicial, en donde faltaron algunos de los convocados porque Luis
pretendía que hubiese más colaboradores, entre ellos Guillermo Fontaine, que había sido muy próximo a los dos. Claro. Y bueno, faltaron, fue Héctor de Uriarte, Luis y yo. Y bueno, Héctor no se animaba mucho a escribir, él está todavía en actividad, en Claro. alguna medida razonable. Tiene un hijo ahí, al igual que yo. Tengo un hijo en el mismo lugar también. Mismo lugar. Y hay que cuidarlos un poco por ahí. Por supuesto. Yo por ahí me he ido un poco, se me soltaba la lengua por ahí. Pero bueno, Luis apenas se jubiló, se ve que pensó en rescatar toda esta serie de historias que había y que estas historias los habitaban a todos. Es decir, porque estos episodios se transmitían, a pesar de que había una conexión segmentada, porque el sistema de guardias te impone cierta distancia con el otro, porque Sí, es cierto. hay un grupo de guardias con el que compartís todos los días de tu guardia, y otro grupo que lo ves ahí por ahí, te reunís en el consultorio o te reunís, qué sé yo, en un asado, pero bueno, creo que felizmente esto han sido partícipes todos de estas historias. Lo que pasa es que, bueno, se nos reclamaba que las dejáramos en alguna medida escritas en algún lado, y había algunas interesantes, unas más o menos, otras un poco más rayando el mal gusto, digamos, porque hay historias por ahí que uno se desbarranca y cuenta cosas que por ahí no son muy agradables, digamos, pero bueno, era parte de la realidad que vivíamos. Y bueno, todo el mundo le reclamaba esto, bueno, nos animamos con Luis a hacerlo y bueno, qué sé yo, espero que sirva para algo o para alguien. En definitiva, la mayoría de los cuentos lo hemos hecho pensando en los que compartieron con nosotros eso y con los que venían por detrás. A mí me tocaba muy de cerca porque yo tengo un hijo, ahí tengo dos hijos, tengo uno en policía judicial. Y bueno, ese era el propósito inicial. Por ahí nos salimos un poco del objetivo inicial y nos agarramos otras ramas, otros caminos distintos. Pero el tema era, de alguna manera, que quedara esto un poco en la memoria del resto, ¿no? De que supieran lo que vivimos algunos y qué sé yo soy uno de los más viejos. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, yo soy uno de los más viejitos de ahí. Y había historias que Luis, por ejemplo, no las había vivido, porque Luis entró más jovencito y más pichón, entró en los años 80. Yo entré en el año 74 y me comí toda la represión ahí adentro. Tal cual, claro. Me Pero encanta el bueno, ejercicio de la memoria que hacen, me encanta Leopoldo y Luis, porque uno puede recorrer además las cartografías, Luis, de Córdoba. Ay, no sé de quién es pero los dos hablan de una manera que uno imagina el lugar y ya no es igual. Por ejemplo, cuando iban de una calle a la otra, que ahora es peatonal, digo, ¿cómo esa calle? Claro, no, antes no era peatonal, en la Plaza San Martín, la de Anfunes, bueno, los autos, los autos que tenían, los personajes, no. sí, Eso me parece sí, volver a Córdoba, que yo llegué en los 80 también a Córdoba a estudiar, y bueno, era otra Córdoba, y me hizo acordar mucho todo eso, ¿no? Cómo era el paisaje de Córdoba en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y además la institución pública, el San Roque, que nosotros como estudiantes, por más que tuviéramos una obra social,
ya en ese momento los que veníamos del interior, los padres nos protegían con una obra social, no íbamos a las instituciones privadas en esa época. Yo, por ejemplo, iba al hospital más cercano, que como vivía cerca del San Roque, si me dolía la garganta, si tenía un poco de fiebre, me iba a la guardia, porque me parecía, digamos, que era un lugar a donde recurríamos porque lo sentíamos que nos iban a cuidar, digamos, ¿no? Ni sabíamos cómo ir a una institución privada. Nada que ver con cómo es ahora el tema de la salud. O sea que hay un recorrido tan amplio en lo que ustedes escriben, ¿no? Que como el afuera también entra en esto que estaba oculto, que es la morgue, y se visibilizan un montón de cuestiones, ¿no? Es un buen ejercicio de la memoria. Y para ustedes también debe ser como muy reparador la escritura, ¿no, Luis? El escribir Sí, las historias. la verdad que cuando decía Pololo que esto estaba dirigido hacia adentro, hacia los que estuvieron, hacia los que van a estar haciendo un ejercicio de identidad de Claro. nuestra institución, Uh-huh. pero también está dirigido hacia la cultura, porque la inocultable invisibilidad hace referencia a que la cultura se sorprende de que alguien escriba sobre la morgue. Claro. De movida, llama la atención. La tapa fue toda una historia, morgue más grande, palabra morgue más chica, la pongamos en otro color, la pongo con el editor, que nos decía es que es la palabra gancho. Y que vos te encuentres un libro en donde no te están contando que en la morgue, que sé yo, el tráfico de órganos, bueno, todas las fantasías colectivas respecto a las cosas que ocurren en ese lugar, tan Tal recreado por el cine y la literatura. Tal cual. Bueno, nosotros dijimos, les vamos a contar cómo es la morgue de acá, la nuestra, porque también hay un intento, lee bien Laura, de escribir de Córdoba. Nos decía el editor, a los cordobeses no les gusta leer de Córdoba, con nosotros se joden, nosotros vamos a escribir sobre Córdoba, porque es fantástico que un personaje esté parado ahí en la San Jerónimo Sí. y que nos cuenten cómo era en la década del 80. Sí. Me parece que es un ejercicio que nos debemos los cordobeses. Cada vez ves más cómo voltean en Alta Córdoba, en todos lados, monumentos arquitectónicos sin tener el más mínimo respeto por cuidarlo y después hacer lo que quieras para atrás, pero deja eso como en tantos lugares del mundo y después te lo muestran como un patrimonio del lugar. Bueno, nosotros queríamos retratar esa Córdoba, y es una intención con Leopoldo, y bueno, comenzaron a aparecer todos estos personajes, y claro que fue reparador. Nos vienen hablando los viejos compañeros, con las cosas que han sentido cada uno, y la gente joven. Sí. Hay una que lleva a análisis los cuentos porque se le mueven cosas y por lo tanto va y las conversa con su analista. Bueno, la verdad que no sé cuál era la intención inicial, quizá jugar a escribir cuentos. Hay cuentos de ficción pura, Claro. que tienen que ver con verdaderos mitos de la morgue, el mito del que se despierta, del muerto que se El despierta. muerto que se Bueno, eso despierta. pasa de generación de morgueros en morguero, Sí. y nunca nadie sabe si existió o no la situación, pero bueno, nosotros la recreamos ahí en un cuento, para reírnos un poco de esto que
bien escondido en el morguero que se queda durmiendo a la noche, siempre es una posibilidad de que haya un ruido que es extraño a los conocidos de la morgue a las 3 de la mañana. Bueno, la verdad, nos divertimos mucho, sufrimos bastante, recortamos mucho, Seguro. porque nos dimos cuenta que había que pedir demasiados permisos, y habían permisos que no nos interesaban pedir, así que eso fue toda una tarea, y ya estamos recibiendo gente que no le gustó algunas cosas, Seguro. y gente que sí le gustó, y eso nos indica que vamos bien. Claro que sí. Alicia, ¿querés compartir algo? Sí, gracias Gabriela. Buen día de nuevo a todos. Por primera vez te veo, Leopoldo, aunque te fui conociendo a través del libro, también lo decía Gabriela. Y 3 cosas como para empezar, ¿no? Digamos, no sé si está puesto en esto de las jergas, de las frases últimas que ustedes ponen, Luis, Pololo, permítame que le diga Pololo familiarmente. No sé si está puesto esto que me impactó ahora del novelista pediatra. Viste que ustedes ponen al final una serie de citas morgueras, de jerga morguera. Esta no se me ha pasado, pero me parece genial. No encontré nunca un novelista pediatra, donde no sé si lo más importante es ser novelista o pediatra, pero es fascinante para mí, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, a mí me convocó durante la lectura del libro y estas notas que tomé, a lo que decías recién, Pololo, me convocó a la insoportable levedad del ser. A Kundera, cuando de pronto habla del mito del eterno retorno, seguramente me convocó mientras leía el libro, que es bastante amplio. Vos decís que recortaron, pero mira todas las hojas que tiene y todos los cuentos y relatos que tiene, ¿no? Y vos lo traes, Luis, en esto que dices, el mito del que se despertó de la muerte, el que sobrevivió como Lázaro, ¿no? Resucitó, digamos. Ese es un mito que va y vuelve a través de las generaciones y está bueno conservarlo, porque si no, las morgues no serían lo que son, si no tienen mitos como ese, me parece. Y en cuanto a la tercera cosa que quería decir que ustedes fueron planteando, bueno, bienvenidos a esta sede virtual, evidentemente. Dije los buenos días y la bienvenida como también lo hizo Gabriela, pero bueno, esta es una forma de habitar esta sede virtual que nos impone la pandemia, para que en otros momentos y con otros libros y otras producciones quizás nos encontremos en la sede presencial, ¿no? Lo que quería decir es que con la cronología, hay una cronología, era una de las inquietudes que planteaba Gabriela, yo no seguí ese trámite de la cronología, ni de la cronología en los años que ustedes relatan, ni tampoco en la cronología de ir por el índice. Yo escuché decir que los libros, para saber si son buenos, hay que hacer como con las sandías, hay que calarlos. ¿Se acuerdan ustedes de la sandía? De pronto uno saca un pedacito que va hasta el corazón, la prueba y ahí se da cuenta si está a punto, si es rica, etc. En el tema de los libros es abrirlo en cualquier página y empezar por ese lugar, leerlo, fijarse y a partir de ahí es que uno sabe por dónde va a ir, si está bueno o no. Tomé esta modalidad tratando de elegir a ambos autores, los relatos o cuentos de ambos autores, para ser prudente. Insistentemente me asomaban otros relatos, al pasar las hojas, que eran atractivos por el nombre, y ahí los leía. Aunque desordenada mi lectura, no ha sido menos interesante. A ver, por ejemplo, les traigo el relato del contraespionaje en el cuento del hombrecito gris.
No me pregunten de qué se trata, porque no podemos vender libros si contamos toda la historia. Hay una palabra ahora que es expoliar, creo, que es como diciendo vamos a romper el encanto y demás. No, pero ustedes síganme en la lectura, a ver si de pronto, en la lectura o en mi relato, a ver si de pronto sacamos otros libros, otras producciones y muchos de estos libros. Dije, el relato del contraespionaje en el cuento del hombrecito gris, ese que tiene que ver con la canción de Sui Generis, que habla de dónde fue a parar Natalio Ruiz, ese trae diciendo que lo del contraespionaje es bien vincular, porque se trata de cómo en un grupo, tu grupo de pertenencia, el espíritu de cuerpo, la cohesión de ese grupo, te avisa, te cuida, te protege de otros ataques externos. Cuando el jefe te quiere poner a hacer pisar el palito porque te fuiste de tu lugar y de pronto todo el entorno hace que vos estés en el momento preciso, en el lugar indicado. Me pareció fascinante. Yo aprendí en investigación la importancia de describir. Uno tiene que comenzar describiendo para luego posibilitar el posterior análisis de datos. Y acá, estos relatos de la morgue tienen mucho de describir. Con el rigor profesional ustedes muestran a la hora de hacer los informes, mostrando vasta experiencia en todas las actitudes y en las formas que tuvieron que hacer en toda esta práctica, que muchas veces, esa experiencia, muchas veces reemplazó la falta de recursos, la falta de insumos. Me parece que duele y mucho, y ustedes lo trasuntan, que cuando algo que tiene que ser preciso, exacto, como el ejemplo de la aparatología, para una autopsia, tenga que ser artesanal. La importancia de lo artesano es crucial, pero digo, que uno lo tenga que hacer cada día de nuevo e inventando, cuando de pronto falta lo que sería esencial en este caso, es para quejarse, Luis, y es para no pedir a veces permisos, ¿no? Algunas de estas cosas a ustedes les pasaron. Lo relata en algún cuento, Espíritus, cuando dice no había radiología, no había laboratorio de toxicología, aunque a lo mejor en otro momento lo hubiere. Pero en el momento que ustedes lo relataban, decían que de pronto lo utilizaban e iban a las salas solo cuando el hospital dormía, porque si no tenés digamos, el cuarto específico, el lugar específico para hacerlo, tenés que esperar que todo lo otro tome su curso. Bueno, como se trata de la morgue, el muerto puede esperar, pareciera ser. Otras descripciones en este libro me encantaron porque respetan el calibre callejero, entre comillas calibre callejero, porque lo tomo de alguno de vuestros relatos, y esto es el calibre callejero, al decir de Quinteros en El diente flojo, es cuando un compañero de tu propio grupo, en un solo golpe de vista, te calza un sobrenombre morguero. Esto me parece que es muy cordobés además, la posibilidad de eso. Yo creo que uno transita el horror, el espanto, cuando de pronto puede nombrar en chiste, en ironía, este tipo de cosas. ¿Qué decir del sello de la vieja morgue? En el cuento del diente flojo, alude, y voy a volver a poner comillas porque los parafraseo, alude a la tenacidad de ese único diente flojo del negro, que ustedes cuando lo vivieron y yo cuando lo leía, esperaba cuándo se iba a caer. No sé, no vamos a contar el final de ese diente flojo, pero digo, es uno de los relatos. Para mí, el sello de la vieja morgue está en lo gris. Sí, en lo gris. Sé que el nuevo edificio está emplazado en otro lugar, más espacioso,
pintado de colores claros, etcétera, etcétera. No la conozco, pero ¿será por mis recuerdos que el gris asoma? Porque cuando siendo muy chica, yo, muy chica, pasaba por la calle San Jerónimo, en esto que vos decías, Laura, sí, en ómnibus, porque ahora es peatonal, pero pasaba por la calle San Jerónimo 2 veces por semana. En esos viejos ómnibus Leyland, algunos de ustedes pueden recordarlos, pero pinta una época también de Córdoba. Yo iba a la Alianza Francesa, y el ómnibus tenía una parada justo enfrente de ese portón gris entreabierto. Y así lo tengo grabado. Leer estos relatos de la morgue me transportaron a una dimensión otra. Alicia, ¿podemos hacer un paréntesis? Leopoldo, ¿querías decir algo con respecto a eso que estaba diciendo Alicia? Dale. Avanti, No, Leopoldo. no, me hizo acordar a los famosos ómnibus Leyland. Son históricos. Yo también Sí, he viajado en esos ómnibus claro. cuando iba al colegio. No me vayas a nombrar por edad. Te lo suplico, por favor. No es glamuroso Yo pedirle creo, la edad a una dama. escucha, no, no te espantes porque yo creo que por edad los supero a todos los que estamos acá en este round. Yo voy 74, voy camino a 75. Bueno, pero me hiciste acordar a eso, sí, y a épocas de adolescente en el colegio secundario en que yo me manejaba en ómnibus. No es como ahora que el viejo los lleva a los chicos al colegio en auto y los deja lo más cerca posible. Lo he sufrido, lo he vivido con mis hijos y con algunos nietos también, de tener que llevarlos porque nosotros nos manejábamos en ómnibus, en Leyland, y después los Leyland fueron reemplazados por unos Mercedes-Benz que nos parecían ultramodernos, estos sin trompa, ñatos, y nos sentíamos muy cómodos. Y me hiciste acordar eso. Y sí, tenía una parada, había varios ómnibus, varias líneas, que paraban ahí al frente de la morgue. Y para nosotros, por ahí a la noche, era una manera de divertirse, salir a ver la gente que hacía cola para tomar el ómnibus. Y bueno, por ahí tratábamos de olvidar cosas ahí, con el ruido de los ómnibus y el bullicio de la gente que bueno, nos devolvía un poco a la vida, ¿no? Ante la presencia tan absoluta de la muerte, digamos, era una manera de escaparle. Uno le escapaba, por supuesto. Yo tengo un cuento ahí de un compañero de los 6 años de secundario que terminó siendo víctima de la represión, pero por un hecho que en definitiva recayó en la justicia ordinaria, porque bueno, fue famoso episodio ese del Castillo, del Cerro y del bar Los Cubanitos, donde este tipo militaba en Montoneros, había sido muy amigo, habíamos compartido fútbol, qué sé yo, y otras historias, y de repente cayó ahí. Y yo me acuerdo que pasaron 2 meses y no podía dormir. ¿Y qué hacía? Salía a la calle con el negro Soria, con el diente flojo, salía a la calle, que era mi coequiper, mi asistente de morguero, digamos. Salíamos a la calle a distraernos y tratar de olvidar esas cosas, pero la verdad que la presencia de ese colega, de ese compañero, era estudiante de medicina también, me quitó el sueño por 2 meses por lo menos, hasta que se lo llevaron. Un horror, pero bueno, todo eso me hiciste acordar, con esas paradas de ómnibus y ese portón siniestro que describe muy bien Luis en la contratapa, silencioso y sí, e intimidante, pone Luis algo así, me parece muy acertado
la descripción es una pintura muy precisa. Era intimidante, era silencioso, salvo a la noche, cuando el silencio era interrumpido por el grito de la sirena de la ambulancia que traía cadáveres y cosas por el estilo. Bueno, son recuerdos dolorosos, pero bueno, uno felizmente ha sobrevivido a todo eso. Ni siquiera por momentos se sintió deprimido, ¿no? Como que había, no sé, yo por ahí creo que lo pongo en algún cuento, y no sé si Luis también ha compartido eso, creo que en alguno también. El tema de esta sensación de muerte ahí continua, como que nos impulsaba más a la vida, ¿no? No, nos daba más, apostábamos más a la vida que a la muerte. Pero bueno, ha sido feo, hay unas etapas feas. Yo entré en el año 74 y después del golpe de Estado del 76 fuimos a parar todos los médicos, todos los estudiantes de medicina, no, éramos estudiantes todavía. Nos dijeron, bueno, los estudiantes de medicina se van a la morgue o se van de acá. Bueno, la situación mía no me permitía irme. Hubo otros que sí tuvieron la posibilidad de renunciar, se fueron. Y bueno, fuimos a parar a un ámbito totalmente desconocido, porque yo estaba como un simple pinche ahí pasando informes de los psiquiatras y en los consultorios de tribunales, en ese famoso subsuelo, y bueno, y tomaba los pedidos de cartas médicas y qué sé yo. Y de pronto nos dijeron, vamos a la morgue, bueno, vamos a la morgue. Y la morgue era un ámbito muy hermético, que lo manejaban 4 personas idóneas, y se vieron invadidos por nosotros, por los estudiantes de medicina, con todos los temores que les infundió eso, porque tenían miedo de que nosotros los desplazáramos, de perder su trabajo, y que eso. Todo eso lo hemos vivido y lo hemos percibido con algunos colegas. Luis felizmente zafó de eso cuando entró. Ya se había atenuado bastante la represión. Aquellos inquilinos históricos del morgue se habían adaptado un poco a la presencia nuestra. Obviamente que al principio generamos rechazo. Había alguno que había sido estudiante de medicina, frustrado, y se sentía, obviamente, nosotros corporizábamos un poco qué sé yo, su casi fracaso como estudiante, o resignado fracaso, porque quiso seguir siendo lo que era. Nosotros lo invitamos a que siguiera estudiando, que nos acompañara, y nunca quiso hacerlo. Se había conformado con eso. Bueno, pero obviamente que corporizábamos un poco lo que habría sido su deseo seguramente, y no lo pudo concretar o no lo quiso concretar. Todo eso lo hemos vivido y lo hemos sentido. Luis agarró un poco Leopoldo, Sí. hiciste referencia a una época, y bueno, ya que estábamos, no sé si te parece que si podemos leer uno de los relatos, el Lechuza, invitar a Jackie para que lo lea, y quizás eso nos ayude también a continuar el intercambio con esta época que vos trajiste, ¿no? Dale. Hazlo leer. Bien. Hola a todos. Hola. Bueno, y también, Gaby, decir que después hay unas preguntas muy interesantes en el chat para que luego de esto lo puedan responder, ¿sí? Bueno, El Lechuza, por Leopoldo Quinteros. Hoy yo no puedo. Mañana es mi cumpleaños, dijo, como pidiendo ser relevado y recorriendo con mirada suplicante al resto del equipo de guardias.
Silencio como respuesta. Hora de cambio de guardia de morgueros. Alrededor de las 20 horas, Hospital Córdoba, año 1976. Me dio un poco de lástima ver que nadie le daba pelota a este debutante en las rondas de guardia, igual que yo. Está bien, anda tranquilo, me quedo yo, le dije. Recién nos estábamos conociendo, con motivo del traslado de todos los estudiantes de medicina a la morgue judicial. Intenté un gesto de cierta generosidad con este compañero que se escapaba de su debut. Conducta que iba a reiterar en muchas oportunidades, en nombre de una búsqueda estéril de armonía con los que íbamos a compartir horas de mucho horror, que aún cargo en el yugo de la memoria. Con los años, creo que ese gesto y otros similares fueron interpretados por algunos como acto de debilidad y no como una voluntad de sana convivencia y mutua cooperación. Tampoco era absoluta generosidad. Era también una forma de medir al otro y enterarme si se le podía dar la espalda sin recelos. Aborrezco ese andar mirándose de reojo y con la guardia en alto, por si las dudas. Un poco de comodidad por la que se paga a veces un alto precio. Al carajo con las interpretaciones personales, las mías y las de los otros. Acompáñalo a Quintero vos, José, que tenés varios años de morguero, y explícale en qué consiste este trabajo, dijo el jefe de servicio. Vaya tranquilo, doctor, que lo voy a sacar bueno. Tampoco lo conocía a José, solo por menciones de algún otro, pero me pareció un tipo agradable y con buena disposición para asesorarme. Nos quedamos los dos sentados en la cama, frente a la máquina de escribir que nos esperaba con una calma cómplice, y sobre ese escritorio histórico que aún sobrevive en el actual instituto. Compartimos mates y algunos temas ajenos al trabajo. Teníamos la misma edad, estábamos casados y teníamos un crío aún en pañales. Establecí cierta sintonía con aquel compañero ya desaparecido. José, con inesperado placer y espontánea paciencia pedagógica, de aquel que enseña al novato, se quedó largo rato después de instruirme sobre la mecánica de la recepción y entrega de cadáveres. Anda nomás, José, ya está, creo que lo puedo hacer bien solo. Me quedo hasta que ingrese alguno para ver cómo lo haces. Estábamos en ese espacio muy reducido, debajo de la escalera, con una puerta doble hoja, aunque el escritorio permitía la apertura de una sola, la cual también chocaba en los pies de la cama, permitiendo la salida de ese sucucho, con incómoda estrechez. En un momento se abrió la puerta y asomó una cara renegrida, angulosa, con una boca amplia que mostraba una sonrisa desdentada y ojos de un verde amarillento, obedientes, vaya a saber a qué genética. Parecía una pantera negra, flaca y hambreada. La mirada y la sonrisa, acompañadas de un leve movimiento de la cabeza, iban dirigidas a José, sin mediar palabras. Me reconoció como un extraño. José respondió con otra mirada sin palabras que se traducía fácilmente en un «raja de acá, pelotudo, este no es el momento». Se cerró rápidamente la puerta y José quedó medio incómodo con la irrupción de este bicho. «¿Quién es este tipo?», pregunté. «Es la muerte», dijo muy serio. «¿Qué te pasa, boludo? ¿Me estás jodiendo?». Riéndose, me dice. «No, flaco, así le dicen. Es un lechuza». «¿Y eso? ¿Qué mierda es, José?». No pasó tiempo antes de enterarme de qué es un lechuza. Era una especie de promotor de servicios fúnebres que deambulaba por todos los ámbitos donde había muertos,
o potenciales muertos, y trataba de ganarse el servicio funeraria. Costo, él cobraba un porcentaje. Un pionero del monotributista actual, un busca, un trabajador freelance. El llamado La Muerte era un personaje muy conocido en la zona del Hospital Córdoba, italiano, infantil y aledaños. En el Hospital San Roque muy pocas veces lo vi. Evidentemente no era su territorio. Había otros que dominaban la zona. Pero José, que en ese momento seguro no debía confiar demasiado en mí, me dijo muy canchero: en la próxima clase te lo explico. Y con una sonrisa sobradora cerró la noche. Ahí termino. ¿Quieren comentar algo los autores? ¿O quieren que leamos el otro, Gaby? ¿Qué te parece? Y hacemos el contraste de las dos épocas. A ver. Como les parezca. Sí, está bien, está bien. Bueno, así escuchamos las invitamos preguntas. a Laura a leer el cuento La Mirada. ¿Qué fuiste a hacer compra? Sí, está bien. Abrir micrófono. La mirada, por Luis Mercado, para Huguito con una sonrisa. Abrió los ojos y vio esa mirada. La conocía, le resultaba familiar, pero no sabía de dónde. La mirada se bajó el barbijo y apareció una doctora de cara ajada, poseada, de pequeñas cicatrices, de edad indefinida, labios delgados y sonrisa sosegadora, apacible. Recién se dio cuenta de que le costaba respirar. Los pulmones leñosos se rehusaban a recibir aire y el pecho subía y bajaba rápido y cortito, infructuosamente tratando de no ahogarse. Quiso hablar, pero le salió un eructo. Se fijó alrededor y alcanzó a ver un tubo de oxígeno y un monitor. Le estaban pasando suero. Se sentía cansado como de 1000 batallas y con ganas de volver a meterse para adentro. De pronto su mente pareció aclarar, como cuando la brisa previa a la tormenta juega con las nubes y deja ver el sol intacto. ¿Dónde estoy?, quiso saber. En una ambulancia, dijo la mirada. ¿Qué día es hoy? 30 de octubre de 2020. ¿Qué me pasó? Te falta un poco de aire, tranquilizó la mirada. Lo invadió mucha paz. Se sintió acompañado, en intimidad, en aquel pequeño habitáculo. ¿Te conozco? Seguro, respondió la mirada. ¿De dónde? Eras un bebé. No sabés, pero te olvidaste de respirar una madrugada y tu mamá salió desesperada a la calle con vos en brazos. Estabas azul. Yo pasaba por ahí, la ayudé y arrancaste de nuevo. Me parece haber oído esa historia. Tengo otras. Eras un mocoso de 16. Le sacaste esa noche el Falcon a tu padre. Lo pusiste a fondo en la recta de la bodega, la que termina en esa curva cerrada, y cuando te asustaste, doblaste a la derecha, derrapaste en la arena, cerraste los ojos cuando se venía el murallón. El auto quedó cruzado en medio del polvaderal, a menos de 1 metro de la pared. La gitana que se asomó por la ventanilla, que te preguntó si estabas bien. Puede ser, había una mujer. Hace unos años, cuando te robaron al salir de tu casa, te apoyaron el arma en la cabeza, la martillaron. ¿Te acordás lo extrañamente tranquilo que estabas? Le diste el reloj y la billetera. Te miraron confundidos y se fueron en la moto los pibes. La oficial que te tomó la denuncia. Ah, sí, se iluminó de repente, eras vos. Ahí se dio cuenta de que se ahogaba de nuevo. La mirada lo auxilió con la máscara de oxígeno. Entonces sabés quién soy, ¿no? Él la sintió con calma, con complicidad.
Abrieron la compuerta de atrás y pudo ver una larga caravana de ambulancias estacionadas con sus luces parpadeantes que se perdía al fondo de la calle, esperando su turno. Un médico con marcas en su frente y alrededor de los ojos les gritó con impotencia y desesperación: «Hay que esperar, aquí tampoco queda lugar», y cerró de nuevo. Los dejaron solos, se descargó la mirada. Me fastidia cuando tan pocos se hacen cargo de la estupidez y la avaricia de tantos. No sabes cómo me deprime. Son siglos, milenios de intolerancia y cinismo. No es lindo llevarse la gente antes de tiempo. Y le puso un celular. Llama a los tuyos. No te apures. Todavía falta. Esta vez solo un rato. Es que no me sé los números, pero yo sí. Despedite, que los médicos ni siquiera van a poder permitirles verte de nuevo. ¿Quieren comentar algo los autores acerca de estos dos relatos? ¿O pasamos a las preguntas, como ustedes prefieran? Yo quiero comentar que Huguito, al quien le dedico el cuento con una sonrisa, falleció de COVID. Es un colega que jugaba al fútbol conmigo. Fallecieron él y su señora. Él nunca se enteró que falleció su señora porque ella entró 3 días después a terapia. Así que, bueno, es un cuento. Es la vida, Luis. Ay, es muy conmovedor haber podido escribir esto después de tanto dolor, Luis. Realmente, y uno eso lo siente. Cada vez que lo leo me emociono. Es muy fuerte. Se nota tu compromiso afectivo ahí, ¿no? Y eso es lo que tiene el libro, estos cuentos tan fuertes. Por eso por ahí lees uno, como decía, no sé si vos o Leopoldo, ¿no? Como que tenés que leer uno, por ahí te detenés. A veces hay otros que podés, porque todos te llegan mucho. Son libros, son cuentos que están escritos con, bueno, con las vivencias de ustedes, ¿no? Con la vida. Pienso que la muerte es sosegadora, es tranquilizadora. Me decían los muchachos cuando lo leyeron por primera vez: El ángel de la guarda, ponele. Podría ser. Sí. Siempre tendemos a ver a la muerte como algo terrible, trágico, y por eso es invisible la morgue, porque nos remite a esa universalidad, única certeza del ser humano. Entonces, creo que aún en los cuentos, Exhumación de Pololo, la estamos humanizando, la muerte, hacemos hablar al occiso y decirnos lo que piensa, lo que siente, quizás en una esperanza de que exista, digamos, algo que nos trascienda. Pero me parece que esto es para discutir con todos los que estamos hoy reunidos. ¿Puedo hablar? Sí. Algo de eso me pasó cuando leí la autopsia psicológica de la mesa 5. Puede ser, digamos, vos dijiste la muerte es como, ¿qué dijiste? ¿Como sanadora? No, como... Sí, sosegadora, tranquilizadora. Bien. A mí me pareció eso, porque pensando en los pactos de negativos, en donde dos sujetos consuman una alianza en que se ligan para realizar un fin preciso, mostrando un interés común, un compromiso mutuo, leí este relato de la autopsia psicológica de la mesa 5.
Pacto sentí que había allí entre los presentimientos, los secretos, la infidelidad, el desamor, la depresión. ¿Cómo se construye una autopsia psicológica?, me pregunté siempre. Pensé que era por los indicios, como mucho de lo jurídico, que se reconstruye a partir de eso. Tal vez una carta. Pero en ese caso, si la pareja, esa de la que estamos hablando, se fraterniza, si al narcisismo se le da un golpe de puño, si es probable que enormes dosis de desazón te derriben, esa sonrisa coagulada, congelada, en rigor mortis de ese tipo allí, postrado, sea el mayor signo de libertad ante tanto pesar. Me parecía que eso venía a cuento con lo que vos decías, ¿no? Y provocó, desde el título que era, ¿qué es esto de las autopsias psicológicas? Digo, me trajo a colación esto, ¿no? Que de alguna manera sí, una sonrisa que de pronto no se entendía, pero que para quien la portaba, significaba algunas otras cuestiones, que solo nosotros por indicios podríamos presumir. Ligado un poco a lo que también decía Luis, hay una pregunta de Virginia Grosso. Dice, ¿cuál es su parte luego de haber estado en un contacto descarnado? Bueno, creo haber escuchado entrecortado cuál es nuestra impresión de la muerte, una cosa así, después de haber convivido tantos años con ella. Un respeto absoluto. Podía hacerse chistes en la morgue sobre la muerte o sobre algún muerto, pero les diría que en 40 años, rápidamente los que entraban a estudiar, a aprender el oficio, a ser forenses, se daban cuenta que podíamos joder, como joden los cirujanos mientras están abriendo un tórax, pero solamente para bajar la tensión, para lograr una buena disociación, pero el respeto sobre el cadáver absoluto, antes y después, en todo lo que es la preparación para que se lo lleven. Yo coloco una posición sobre la muerte en varios relatos. Hay uno también en donde reflexiono sobre la misma. Y mi conclusión es que la prefiero a la inmortalidad. Es decir, la vida tiene sentido en cuanto somos finitos. Y si algo me sirvió mis años de morgue, fue entender eso, entender lo grande y chico que somos al mismo tiempo, lo minúsculo, lo absurdo que puede llegar a ser todo, y eso te castiga todo el tiempo, porque bueno, vos tenés un montón de gente querida y del palo, y bueno, también les puede ocurrir. Así que me parece que las posiciones pueden ser, digamos, distintas. La mía con respecto a la muerte es bendecida, es decir, he tratado de que no sea un monstruo la muerte en el libro. Pololo, estás silenciado. Pololo. Sí, señor, tenés razón. No sé en qué momento he metido el dedo mal. ¿Ahora se me escucha, Gabriela? ¿Sí? Bueno. No, le decía a Luis y acompañándolo, como he hecho en el libro, que yo también bendigo la muerte, pero que me espere un tiempito más, que se deje de joder.
Es muy agradable, muy placentera, como dice Luis, pero yo postergo el placer, Luis, un tiempo más, que yo, no sé si usted está de acuerdo. No se sabe qué hay después. Hay muchas teorías, muchas confesiones que hablan de ello, Luis, pero no sabemos nada, la verdad es esa. Únicamente sabremos una vez que demos el salto. Pero bueno, sí, este concubinato con la muerte que hemos tenido durante años, seguramente que algo te deja, algo te transmite y te obliga en alguna medida a una postura ante ella, ante ese terror que sentimos todos ante la muerte. Yo no creo haberlo superado totalmente y tampoco estoy muy convencido de que sea una bendición, digamos. Habrá que verlo en su momento. Ojalá tengamos oportunidad de un mano a mano con la muerte, después de la muerte, ¿viste? Tener un pequeño intercambio de palabras, a lo mejor en un tono no muy agradable, no muy conciliador, digamos. Pero bueno, qué sé yo. No, está bueno. Me parece que tu cuento, yo siempre, y acabo de escuchar opiniones similares, yo siempre te dije, a mí me dio vuelta la cabeza ese cuento de la mirada, que es una ficción en cierta medida, pero fue disparado por una pérdida próxima a vos, un colega, qué sé yo. Y me parece que como ficción pura del cuento es buenísimo, una parábola de la muerte de la puta madre. Y siempre aposté por ese cuento, te dije, me gusta el refugio, esta cosa equívoca de la muerte y no la muerte en el refugio. Y yo te dije, sí, había habido un hecho real, ¿no? Pero vos lo ficcionaste muy bien. Y lo del ángel de la guarda, el que lo dije imprudentemente fui yo, y vos y Leo me corrigieron, me dijeron que no, que era la muerte. Bueno, yo pensé que podía ser un ángel de la guarda ahí con una ingenuidad casi de niño, pero bueno, prefería eso, y no que fuera la muerte. Pero muy bueno ese cuento, Luis, vos sabés que te lo he halagado muchísimo. Me pareció buenísimo. Y me parece bueno que lo hayan elegido a ese cuento para leerlo. Bueno, eso. ¿Les parece que sigamos con otra pregunta del chat? Dice, denme un segundito. Dice Silvia Muslera. Una pregunta para los autores. ¿Será que la jubilación permite tomar algo de distancia de la pertenencia institucional y así se puede ver, hablar, escribir sobre todo aquello que en la institución no se puede? Si es así, el libro es un importante legado para los que están perteneciendo a la institución. Silvia, ¿te querés presentar? Así te podemos ver. O vos. Escucha. Bueno, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio, realmente muy valioso y muy emotivo. Yo soy de Mendoza, así que, bueno, desde aquí conectados con ustedes, ¿no? Los cordobeses. Y bueno, les cuento que yo pensé como, no sé si entendí bien, pero que los dos autores estaban jubilados. Pensé
en toda la alienación, ¿no es cierto?, que en uno se produce por la pertenencia institucional, ¿no? Como que hay cosas que por el hecho de pertenecer y la identidad de pertenencia, etcétera, etcétera, uno, bueno, es como que no se permite tanto ni decir, ni hablar. Entonces se me ocurrió que al salir un poco de la institución, ¿no?, el libro como que cuaja, ¿no? Y se puede hablar de un montón de cosas que tal vez se me ocurría a mí, por eso la pregunta, ¿no? La pertenencia y todo lo que la pertenencia implica no lo permite tanto. Y si es así, digo, qué importante, qué valioso, ¿no? El libro, el poder escribirlo, para que permita pensar todas estas cosas en tono de fantasía o de realidad, ¿no? A los que están allí, como los hijos de Leopoldo. Bueno, no sé, se me ocurrió preguntarles eso porque siempre me preocupa todo lo que queda negativizado por el deseo de pertenecer, ¿no es cierto? En las instituciones no son fáciles para el psiquismo. Bueno, Alicia hablaba del pacto de negativo, también todo lo que hay que dejar afuera, ¿no? Para poder estar en un vínculo, una pertenencia. Bueno, desde ahí lo pensaba. Bueno, gracias por el espacio y felicitaciones por el libro, realmente conmovedor, ¿no? Mira, Silvia, la verdad es que en 40 años, el año antes de irme, y porque 2 forenses tuvieron pérdidas cercanas, 2 suicidios de un hermano y de un hijo, tuvimos nuestro primer grupo, como quieran llamarle, operativo, de reflexión sobre la tarea. No sé, nos juntamos ahí sin diferencia de rangos, morgueros, forenses, jefe, etcétera, con un psicólogo social. Es increíble, 39 años para que por primera vez pudiéramos decir qué sentíamos. Fue un gran logro, se trabajó todo ese año y se produjo un documento, pero yo ya me tenía que ir y sí, claro, hay un par de relatos, 3 relatos que son manifiestos. Creo que hay un par de relatos también de Leopoldo que son manifiestos. Es decir, cuando digo manifiesto es una toma de posición acerca de lo que pensamos con respecto a la justicia y su relación con los cuerpos técnicos, al lugar que le dan al médico, bien diferencial, la gente penal y la gente administrativa de tribunales. Los de las cámaras penales, los fiscales, nos respetan muchísimo, porque necesitan, y la gente administrativa nos maltrata de todas las maneras posibles, a psicólogos, psiquiatras, forenses, calígrafos, etc. Es una cosa muy notable y eso fue una de las cosas que no quisimos silenciar, mandarlos bien al frente. Y cuando estás ahí adentro, bueno, en fin, se me ocurre una grosería, por eso no la digo. Es difícil al león molestarlo. Muy peligroso, además, ha pasado con compañeros estas situaciones. Pero sí, en mí lo disparó el hecho de tener tiempo. La cuarentena me regaló tiempo y eso que tenía pendiente, ¿no? Que era poder trabajar todo esto. Y se ve que Pololo también lo tenía latente ahí porque también se enganchó. ¿Algo para aportar, Leopoldo? Sí, coincido con Luis. Me hacía acordar Luis recién cuando decía después de 39 años recién se llevó este tema de un psicólogo, un asesor en ese tema. Y yo recordaba que, tal vez Luis no se acuerde,
Yo me jubilé en el año 2004. Y me había hecho cargo de ese instituto en el año 94. Tuve más o menos 10 años ahí. Y entre las cosas que sacamos, digamos, como propuestas y necesidades, fue una especie de protocolo de bioseguridad en donde yo proponía periódicamente que nos pusieran una especie de catastro del estado o digamos, de valoración del estado psíquico de cada uno de los que estábamos trabajando ahí. Nunca se llevó a cabo. Aprobaron, me acuerdo, las autoridades administrativas que habla Luis, aprobaron las normas de bioseguridad, salió por acordada, lo publicaron, qué sé yo, pero nunca ejecutaron o llevaron a cabo esa inquietud, que era no una inquietud mía, era una inquietud de todo el grupo humano que trabajábamos ahí, de hacer una especie de control del estado mental, porque ha habido algunos empleados que terminaron alcohólicos, que terminaron adictos a otros tipos de estimulantes, y siempre como se silenció eso, no sé si se lo atribuyeron a cualquier otra cosa, a cuestiones de tipo de estructura personal o de personalidades. Y creo que no fue así. Yo creo que en el fondo, algunos que eran más frágiles, más vulnerables, terminaron mal. Y bueno, no quiero entrar en detalles, pero hubo otros casos que no terminaron en la muerte. Luis tiene un colega que era compañero de guardia de él, que murió, se suicidó, se autointoxicó, y bueno, y que fue perseguido por una supuesta adicción que tenía, y me acuerdo que todos tratábamos de protegerlo en vez de hundirlo. Y llegó un momento cuando yo me fui, quedó a cargo otro médico que no tenía el mismo criterio, la misma mirada que teníamos nosotros con respecto a ese médico puntualmente, y fue un poco perseguido. Digo un poco porque no sé la dimensión de la persecución, porque yo ya no estaba, pero que esta supuesta persecución fue coronada con la muerte de este colega. La verdad que es muy doloroso y me parece buenísimo lo que relata Luis, de que bueno, después de tantos años se haya instituido de una buena vez esta historia de hacernos un chequeo del estado mental de cada uno, y que por ahí surgen algunas alternativas, como el traslado de ese lugar a otro ámbito menos agresivo, supuestamente, para esa persona. Para nosotros sí nos ha agredido. A lo mejor con Luis hemos tenido el cuero un poco más duro, no sé, o aparentamos tenerlo, no sé. Pero hubo gente que terminó mal. Luis se debe acordar, un chico, uno que era morguero, que, bueno, terminó alcohólico, con hemorragia digestiva, un día casi se muere en una guardia. Y bueno, y otros que uno empezaba a observar conductas así por ahí, un poco autoagresivas. Y bueno, como mayor responsable, como médicos o como autoridades del instituto, a uno le preocupa. Bueno, esas cosas nunca fueron escuchadas. Esas no fueron escuchadas. Hay un poco como el de barrer la basurita abajo de la alfombra, y es típico de las instituciones, como decía recién
la colega de ustedes de Mendoza, es difícil estar en una institución así tan poderosa como es la justicia. Y es más, cuando uno se jubila, hay algún discurso por ahí de despedida que te dice que vos seguís perteneciendo ahí y que no te olvides del Estado judicial, que vos has sido funcionario de ahí y que te pintan como que sos parte de esa cosa que vos no has querido ser, que en definitiva te has sentido en alguna medida aislado y te has sentido que ejercías otro tipo de actividad, de disciplina, que era complementaria, pero ajena a aquello. Estoy con batería baja, se me está acabando la batería del celular, lo voy a enchufar. Le dejo la palabra a Luis. No, Quería, perdón. no, las preguntas, digo, está bien. No, porque justo hay una, Cipriano puede ser, que ha hecho varios comentarios, si los quiere hacer. Dale, Cipriano. No lo veo, capaz se fue. Si quieren los leo yo. Sí, por favor. Bueno, dice, han logrado que disfrutemos relatos y anécdotas sobre la tragedia de la muerte, en muchas de ellas desde el humor, sin caer en groserías. Felicitaciones. Cipriano Ruger. Dice, también dice, sí, Luis, está bueno de preferir la muerte a la inmortalidad. Eso de inmediato me remitió a Saramago, sobre las intermitencias de la muerte. Bueno, y después hay algunos comentarios más, si quieren los leo, y si después luego les doy la palabra. Graciela Taquela dice, agradablemente impactada por esta presentación y ricas discusiones, te mando un abrazo, querido Luis. Mani dice, espérenme un minutito. Felicitaciones a los autores por tan importante testimonio de vida y felicitaciones a la APCBC por tan respetuosa y creativa y amorosa presentación. Gracias. Graciela Montado dice, realmente brillante y emocionante al mismo tiempo esta actividad. Felicitaciones a los autores por tal valioso libro. Es de Uruguay, Graciela Montado de Uruguay. Bueno, si quieren hacer algún comentario de esto. Un comentario como para ir cerrando también la presentación, que si se quieren quedar podemos seguir, pero bueno, también podríamos ir con... Alicia tiene dos comentarios. Con respecto a esto de, me parece que en general uno escribe para uno mismo, en muchas ocasiones, en otras también para la cultura, ¿no? Pero ustedes rescatan entre tanto título de desazón o de problema, ustedes rescatan esto de que se escribe para estar vivos. Así lo dices en el cuento en el relato de la Divina Comedia, Luis. Y porque además dice, estos cuentos no se cansan de hablar de la vida, como el Dante, que le da un final feliz a su libro. El mal de amores, otro de los relatos, también hay algo que pulsa, es la vida misma. Y si no pulsa, es que la vida insiste. Dice, 10 años después de que murió el turquito, Luis lo dice en uno de sus cuentos, habla por teléfono a la guardia Marian, la hija de Víctor, el turquito. Le avisa a Mercado que de pronto le quiere dejar su teléfono, que deja su contacto, que ella es abogada y trabaja en tribunales. Creo que eso significa que a la vuelta del camino también nos devuelven, y eso nos nutre,
acontecimientos tan importantes como estos, decir que Marian reconoce que sus parientes, sus significativos han estado ahí, y que ella ahora ha seguido un camino que, si lo leemos al libro, podemos pensar en esto que se vino diciendo acá. No se puede invisibilizar todo, porque de todas maneras, así como la vida, lo invisible y dañino, digamos, también insiste, de diversas maneras y con diversos ropajes. Y solo el último comentario, no podía dejar de agradecerles las dedicatorias que han hecho a sus familias, que siempre son las que hacen el aguante, nos hacen el aguante tanto en nuestras prácticas complejas como en la construcción de libros y en nuestras producciones, ¿no? Así que a los dos por la familia. A Luis especialmente porque vos trajiste en la dedicatoria a Viviana, como ese amor inesperado y el compartir un camino. Y eso agradezco porque junto a los agradecimientos que vos haces a Margot y a Aurora, menciono a las tres como vinculares. Y me trajeron a mí un recuerdo específico, el recuerdo de Ricardo Rosenberg, que ustedes lo nombran ahí, y a mí, para mí, era el ruso Rosenberg, en la jerga de los de entonces Consejo del Menor de Córdoba. Y sí, se puede pensar en este libro, porque se puede pasar del asombro a la angustia, a la risa, a la ironía y a la sorpresa, por ejemplo. Pero ¿saben qué? Valió la pena no dejar pasar de largo tanta experiencia, tanto suburbio caminado, tanto informe realizado. El libro invita a leerlo. Así que gracias por eso. Fin de los comentarios, Gaby. Muchas gracias Alicia. Gracias, Alicia. Bueno, no sé, queríamos como agradecerles también por haber asistido a este espacio. Y si Luis o Leopoldo quieren decir algo como para cerrar, y nada, muchas gracias. ¿Pololo? Que hay que tener el micrófono silenciado, Leopoldo. Otra vez. Ahí va. Ahí. No, yo simplemente agradecerles la oportunidad que me han dado a través de Luis, obviamente. Él ha sido el promotor, el que ha tenido la iniciativa y que ha militado este libro en todos los aspectos, desde conseguir la editorial, machacarle un poco la cabeza al editor, pelear precios, pelear los volúmenes, la cantidad de libros, y qué sé yo, y se ha ocupado también de hacerlo conocer al libro. Yo he sido simplemente un colaborador. Yo sé que Luis me va a criticar porque va a decir que me minimizo, que me elimino, me silencio, pero no es así. La realidad es esa, es que esto en gran parte es obra de Luis y yo simplemente he colaborado con algunos cuentos y bueno, que creo que nos ha enriquecido a los dos. En primer lugar, ha fomentado o ha renacido un vínculo que se había, digamos, alejado porque yo me jubilé y Luis siguió muchos años más. Y bueno, uno se jubila y deja de ser muchas cosas. Había un colega que me decía, ¿cómo te vas a jubilar? Es una muerte civil. Es tu muerte civil si te jubilás, qué sé yo. Aunque él ambicionaba muy íntimamente el lugar que yo tenía, pero bueno, tipo,
en un gesto de generosidad ciertamente forzada, me decía esas cosas. Y yo ya estaba decidido a irme porque estimé que era suficiente para mí y que debía dejar lugar a otros y bueno, y reconvertirme, tratar de hacer otra cosa con mi vida. Y bueno, así lo hice. Y con Luis nos alejamos un poco por eso, pero bueno, ha sido muy bueno porque nos hemos reencontrado, hemos vuelto a vincularnos afectivamente y para mí ha sido un hallazgo. Un hallazgo porque Luis era un médico que no participaba mucho. Luis estaba un poco en lo suyo y me parece muy bien que lo hiciera. Estaba más volcado a su pediatría inicialmente, después a la psiquiatría. Y bueno, yo lo veía y decía, bueno, está bien, yo haría lo mismo. Que el demasiado compromiso con ese ámbito por ahí te joroba, te perjudica y bueno, lo veía como una contracara, porque yo en algún momento me puse la camiseta de todo ese instituto y la verdad que por ahí he recibido muchos cascotazos y críticas y cosas por el estilo porque, bueno, porque la responsabilidad que tenía así lo exigía, porque uno es jefe para que te puteen, digamos, una cosa es así. Pero bueno, eso nada más como para cerrar, pero le decía a Luis que él cierra mejor las puertas que yo, así que le dejo la voz a él. Y muchas gracias por todo. Bueno, les leo algo cortito para despedirnos. Un relato, un cuento, es un intento de transmitir algo o de despertar algo en el otro. Es como si metieras en el tiempo una camarita imaginaria que ve, oye, huele, percibe, te cuenta, hace pausas, describe, te explica, genera climas, expectativas y siempre, pero siempre, te deja un poco con las ganas, porque es un fragmento apenas, un pedacito de una historia mayor. Hay que leerlos despacito, de a sorbos, paladeando, llevándolos por toda la boca, averiguando qué nos quiere decir, qué devela, qué esconde, como un buen vino, como un whisky viejo. No piensen que en estos escritos hay solo anécdotas. También se van a encontrar con el alma de Quinteros y de Mercado, un poco desnudas, con mucho pudor. Les agradecemos muchísimo este espacio, nos hemos sentido con Pololo cuidados y muy felices de poder compartir esto con ustedes y escuchar bueno, todo lo que ustedes nos han contado, que han sentido y que les ha pasado. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy lindo el encuentro. Les quiero dejar el último comentario que me parece de alguien, es de Luciana Contreras. Dice, inmensa familiaridad en muchos de los relatos. Desde noches de guardia en Navidad, desde niña en el Hospital Córdoba, acompañando a mis padres, para luego ser yo quien las transite trabajando. Y no menor, cuando dejo de hacer guardias acompañando en fiestas a mi pareja. En mi caso, la institución y la familia se vienen entrelazando. Y lo he visto reflejado en múltiples relatos. Quiero destacar que en el libro leí en sus palabras la experiencia personal del paso por la morgue, de ver vida aún acompañando el proceso de muerte. Muchas gracias.
Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir con Jackie, les agradecemos. Y más que cerrar, quedan abiertas para, bueno, nuevas ideas, si quieren seguir trabajando estos cuentos y armar talleres y conversatorios, pero por supuesto, queda abierto, se puede seguir haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias, Jackie, Gabriela, unas grosas, Alicia, bueno, y todos los que han participado. Muchísimas gracias. Y bueno, Pololo tenía bastante miedo de cruzarse con los psicoanalistas. Le digo, son casi humanos, loco, no te asustes. Pero le dije que había mate y criollo y dijo, bueno, sí. Ah, ahí se enganchó. Aplausos, che, aplausos. Gracias a todos. Gracias a todos por estar. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao. Hasta luego. Chao.